Hola, ¿cómo están? Ya estoy aquí de nuevo. Recuerden, nuestro programa trata hoy de todo lo que es escribir, redactar. Eh, Nuestro segundo programa trata sobre ya más bien la teoría y ya luego veremos de qué trata, pero para variar, el sindicato me obliga a tener al gato aquí porque si no me multan. Bueno, eh, déjenme antes de empezar con lo de la escritura, recomendarles el libro, porque es un libro gordo y entonces no me lo quiero llevar hasta el instituto, y entonces se los voy a recomendar hoy. Se llama Mujeres Peligrosas. Todos estos autores que están aquí, Lorenzo Carcaterra, Michael Connolly, John Connolly, Thomas H. Cook, Jeffrey Deaver, y así como una veintena de autores, todos ellos son escritores de novelas de suspenso o policíacas, pero en este caso estas se llaman Mujeres Peligrosas porque son más de una veintena de cuentos que trata sobre mujeres que o fueron víctimas o que ellas son verdugos o que ellas son asesinas o que tienen que ver con algo de una historia de suspenso. El libro se va como agua, porque como son cuentos, pues rápido, y además está escrito por grandes escritores que son de lo que se llama el suspenso. Entonces yo se los recomiendo mucho, se llama Mujeres Peligrosas, está publicado por Conaculta en lo que se llama Hiperlibros, así que debe ser muy barato. Este en lo particular me costó 100 pesos y les digo, bueno, yo apenas lo empecé anoche y miren, ya me estaba cayendo de sueño y me aventé 3 cuentos, ¿sí? Quién sabe si no he tenido sueño, me avento la mitad del libro. Se llama Mujeres Peligrosas y el compilador se llama Otto Penzler. Otto Penzler con Z, que tengo entendido que es uno de los grandes expertos en novela policíaca. Me encanta el libro este. Bueno, vámonos a lo que venimos. Y a lo que venimos es a la escritura. Estoy tomando aire porque, como saben, ya califiqué los exámenes. Siguen redactando como si fueran niñitos de primaria. Ya ustedes ya están, ya tienen esa alimentación de conocer ciertas cosas del lenguaje como es el lenguaje figurado. Ya pueden meter metáforas, ya pueden meter uniones insólitas, ya pueden meter personificaciones, sinestesias, etcétera, etcétera. Pueden hacer uso de adjetivos, pueden hacer uso de adverbios, pueden hacer uso de cambios de oración. En vez de iniciar con el sustantivo, iniciar con el predicado, es decir, voltear la oración. Todo eso lo pueden hacer y enriquecer sus textos. Pero sus textos siguen siendo muy aburridos. Esa es la verdad. Ya muchos han de estar ahí en su casa, pero yo no voy a ser escritor y a mí no me interesa escribir. No me interesa. Yo lo que quiero es que redacten bien, ¿sí? Porque una de las preguntas que más me hacen, al menos cuando yo daba los talleres literarios, es, es que todo lo que yo escribo suena feo, maestro. ¿Por qué? Pues por esto mismo, no enriquecemos nuestros textos. Así como un pintor sabe cuáles son sus colores y no siempre está trabajando con los primarios, sino que trabaja con las mezclas, con perspectivas distintas, etcétera, etcétera. Así son los escritores también. Ok, ya conocemos las conjugaciones de los verbos, ya sabemos lo que es una oración, ya sabemos lo que es una frase, ya sabemos cuál es la función del adjetivo, del adverbio, del gerundio, de todas esas formas ya las conocemos. Ahora hay que aplicarlas, pero de una manera rica, de una manera que enriquezca esa ricura, por decirlo de algo, nuestros textos, y nuestros lectores se animen a leernos. Esto que estoy diciéndoles se llama estilo. Cada escritor tiene su propio estilo. Cuando ustedes empiecen a leer, yo sé que todavía no leen,
están leyendo por obligación porque el bachillerato es así, todavía no han captado que cada escritor tiene un estilo. Cuando ya uno tiene un autor favorito, uno conoce el estilo de ese autor, inclusive conoce uno los giros que le da al idioma, el uso que hace de las metáforas, de las metonimias, de todo, y automáticamente muchas veces sin saber de quién es, está uno leyendo el libro y dice uno, este es de este escritor que me gusta tanto, sí, y volteas, sí, claro, pues mira, es él. ¿Por qué? Porque es como una huella digital. Tú identificas a los escritores, ¿sí? Carlos Fuentes, el gran escritor mexicano, no escribía como Octavio Paz, el otro gran escritor mexicano. Ambos escribían estupendamente bien, ¿sí? Pero cada uno tenía su propio estilo. Entonces, hay que ya salir de nuestro nicho de comodidad, de que nada más voy a contar una cosa. Si se fijan bien, estamos ahí instalados en lo que se llama invención. No hemos pasado realmente a donde es disposición y mucho menos a elocución. Estamos ahí en invención. O sea, ya se me ocurrió esto, ¿no? Un pajarito llega a un árbol y un gato que estaba esperando ahí, ¡pum!, se lo come. Bueno, esa es la invención, ese va a ser mi argumento. Pero a la hora de ya pasar a la segunda parte, que es la disposición, de ese sí, cómo vamos a acomodar toda esa historia, ahí es donde volvemos a hacer lo mismo. Un pajarito estaba en un árbol y entonces un gato que estaba a un lado se le aventó y se lo comió. ¡Ay, qué interesante literatura! Pues es aburridísimo, es como para dormirse. Entonces hay que empezar a enriquecer nuestros textos. Enriquecer nuestros textos no significa que lo vamos a llenar de adjetivos y adverbios y palabras domingueras o palabras que nadie utiliza más que el diccionario de la academia. No, se trata de esto que les dije, de utilizar todos los recursos que ya tenemos, que ya conocemos, ¿sí? De vez en cuando, sobre todo los textos literarios, hombre, aviéntame por ahí una metáfora, algo ingenioso, ¿sí? Y no sigas con lo que se llama en una crítica un texto lineal. Un texto lineal es aquel que no pasa nada, ¿no? Y había un pajarito en un árbol y un gato por un lado y el gato, pum, se lo comió y fin de la historia. O sea, pues es lineal. No pasó absolutamente nada más que lo que les dije yo. Así, pues eso es aburridísimo, ¿no? Entonces, es esto que está pasando aquí adentro y de cómo lo vamos a relatar. Esta misma historia del pajarito y el gato en el árbol la han contado miles de escritores. Y esos miles de escritores han hecho de esa historia algo de lo más ameno y divertido, por lo que les digo, enriquecen su literatura con toda esta retórica que les estoy mencionando. El lenguaje figurado, la forma de utilizar los adjetivos, el cambiar el orden de nuestras palabras, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a poner un poquito de atención. De la clase de hoy, no sé si sea clase, creo que es más bien una conversación, trata sobre una manera de enriquecer nuestros textos. Pocos son ustedes dados a utilizar un recurso que a mí siempre me ha gustado mucho, y ahorita les voy a decir por qué, que se llama el diálogo. Dentro de la escritura hay muchas maneras de medir el tiempo, No todos los textos que lees se leen en el mismo tiempo ni pasan en el mismo tiempo. ¿Cuántas veces han leído ustedes algo donde el escritor pone en un párrafo y pasaron 20 años? O sea, de un plumazo, el escritor se da el lujo de despacharse 20 años. ¿Qué pasaron esos 20 años? Pues él considera que no es interesante para su historia y ya, se la despachó, ¿no? Y pasaron 20 años, bueno, ya, pasaron 20 años. Entonces, en vez de estar en el 2000, ya estamos en el 2020.
y de ahí continúa su historia. Esa es una manera. Pero hay otra manera que es la que voy a platicar el día de hoy. Es la que se llama diálogo. Diálogo. El diálogo. ¿Qué peculiaridad tiene el diálogo sobre las otras formas de manejar el tiempo de nuestra literatura? Y aquí vuelvo otra vez a lo de enriquecer nuestros textos. El manejar los tiempos en nuestros textos es importante, ¿sí? Hay en ocasiones en que prácticamente todo el texto está pasando en un momento o en una noche o en una mañana. Sí, es válido, no hay nada que lo prohíba y seguramente la historia lo pide así. Pero la mayoría de las historias suceden hoy, sucedieron ayer y van a suceder mañana. Es decir, el escritor tiene esa enorme ventaja de moverse en toda clase de tiempos, ¿sí? En el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Qué pasa con el diálogo? El diálogo tiene la característica que es en nuestro propio momento, en nuestro propio tiempo. Lo que tú estás leyendo está sucediendo en ese tiempo. No está sucediendo ayer, aunque pongas tú que al principio del diálogo pones, y esto fue lo que platicó María con José el día de ayer. Sí, y pones tu diálogo, pero ese diálogo que vas a poner enterito y que lo vas a reproducir es en tiempo vivo. Es decir, es la reproducción del tiempo de ayer cuando hablaron María y José. Exactamente, igualito. No hay adelantos de tiempo, no hay pasado de tiempo, no hay futuros, sino lo que sucedió en ese momento. Esto que estoy yo hablando está sucediendo en este momento, en este momento. Es un diálogo que está sucediendo en este momento y si ustedes lo están transcribiendo, es este momento el que están transcribiendo, ¿sí? Entonces, el diálogo tiene esa enorme ventaja. En una historia detiene todo. Puede inclusive que tu historia haya empezado en el año 1600, porque la historia de una familia, de toda una familia, y ya tú estás ahorita en el presente, que es 2022, y todo ese tiempo pasado en unas cuantas hojas, pero ahorita en tu diálogo es en este momento, tú lo atrapas, lo encapsulas y lo metes en ese diálogo. Ese diálogo está ahí en ese tiempo. Es un tiempo real, es un tiempo vivo, es un tiempo del lector. El lector está leyendo ese tiempo. Y es como si estuviera, así como tal vez un incómodo escuchando, valga la redundancia, aquel diálogo de esos personajes. Pero es un diálogo en vivo, en ese tiempo. Está sucediendo en ese momento. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que a mí me gusta mucho del diálogo, que detiene un poquito si tú estás haciendo una obra en la que llevas mucha prisa y porque ya pasó la batalla, o porque ya fue el asesinato, o porque finalmente te dijo que sí, la mujer amada, etcétera, etcétera. Aquí metes un diálogo y ahí te detienes, ¿no? Vamos a decir que ya, finalmente te dijo sí, la mujer amada, ¿sí? Y después de tantas emociones, y inclusive habías relatado tú que tenías ganas de suicidarte y no sé qué cosa, y entonces metes por ahí el diálogo. Siempre te había amado, querida. Lo sé, pero no sé, soy tan tonta, y yo creí que no me amabas, pero si siempre te he querido. ¿No ves que siempre ando atrás de ti? Pues sí, pero también andan atrás de ti otras, y yo no sabía qué hacer. Y, es decir, está sucediendo ahí frente a nosotros, en ese instante y con ese mismo tiempo. Entonces, nosotros ahí ya metimos una interrupción en lo que estamos escribiendo. Ya no fue esa obra que es así lineal, que
nada más el pajarito estaba en el árbol, a un lado estaba un gato y se lo comió y punto final. No, aquí hay un diálogo entre el pajarito y el gatito, que a lo mejor antes de morir el pajarito le dijo: no me mates, tengo dinero, toma, te doy mi celular, etcétera, etcétera. Y el gato le dijo: ¿para qué quiero el celular? Si te voy a comer y ahorita me lo voy a llevar. Y entonces, bueno, ahí hay un diálogo que detienes tú un poquito el tiempo y tú lo vas a usar a tu favor. Bueno, como les dije, esto iba a ser muy breve, nada más quería explicar eso. Vamos a regresar a ello cuando leamos el manual de creación literaria. En ese manual de creación literaria, en ese capítulo en particular, vamos a leer porque hay otros 3 o 4 maneras de manejar el tiempo dentro de un texto literario, ¿sí? Esta es una, el diálogo, y enriquece enormemente nuestros textos. ¿Por qué lo enriquece el diálogo? Bueno, les voy a decir, no voy a ahondar mucho en ello, pero, por ejemplo, con un diálogo tú puedes darte cuenta cómo es una persona, ¿sí? No es lo mismo que yo te diga, oye René, por favor, pásame el cuaderno, a que, y vociferando le dijo: pinche René, pásame ese cuaderno. Hay una enorme diferencia entre el primer René, que pidió amablemente el cuaderno, lo que quiere decir que es una persona amable, educada, al segundo, que es básicamente un patán, ¿sí? Entonces, los diálogos, contrariamente a lo que se cree, también pueden definir a los personajes. Entonces, esto es importante, ¿sí? Claro, muchas veces esto se define en diálogos un poquito más extensos, ¿sí? El ejemplo que yo di es un ejemplo burdo, ¿no? Nada más para que lo entendieran rápido. Pero hay novelas donde en 2 o 3 páginas de repente te cae el 20 de cómo es ese personaje, nada más por el diálogo que está teniendo. Hace poco leí yo en una de estas revistas que les llaman del corazón, el Hola y todas esas revistas, que reprodujeron un diálogo de la duquesa Camila, la que está casada con el príncipe Carlos de Inglaterra. Y este diálogo se da entre el príncipe Carlos y la duquesa, ¿cómo se llama? La duquesa Camila. Y en ese diálogo están hablando sobre el nacimiento de los hijos de los duques de Sussex, es decir, el príncipe Harry y la duquesa, es decir, la señorita Meghan Markle, ¿no? Creo que se llama. Y hablamos, como sabemos, la señorita Meghan tiene su origen en una familia afroamericana, y Carlos está preocupadísimo por cuál va a ser el color del primer bebé que iban a tener. Y interviene la duquesa Camila y le dice: ¿qué importa eso? Con que sea sano, yo estoy segura que va a ser un niño bonito. Ese diálogo pequeñito me dibujó de mejor manera a la duquesa Camila que cualquier cosa que han dicho sobre ella en los últimos 20 años. Como ustedes saben, la duquesa Camila pues es prácticamente la villana del cuento, la malvada. Y parece ser que no es tan malvada al final de cuentas, sino que es una mujer más comprensiva y cariñosa, por lo menos que Carlos, que está preocupado por el color de la piel del niño, que en vez de que nazca saludable o sin ningún problema, él estaba preocupado por eso, y la duquesa dijo: pues mientras esté saludable,
seguramente va a ser bonito y a quién le importa si es moreno o si es rubio o lo que sea. Entonces, eso te dice mucho y te lo dice ahí, por eso lo mencioné, porque es un diálogo que viene reproducido ahí en la revista del Corazón, y eso te dice más sobre ese personaje, la duquesa Camila, son los duques de Cornwall, si mal no recuerdo, que cualquier otra cosa. Los ingleses siempre han sido muy racistas, ¿sí? Hay mucha gente que es muy racista y no les gusta que les digan que son racistas, pero lo son. Desgraciadamente lo son. ¿Sí? No hay que generalizar, desde luego. No todos los ingleses son así. Pero hay algunos que sí se pasan de listos. Efectivamente, ¿a quién le va a importar si el hijo de... ¿Fue hijo o fue hija? Que ya no recuerdo. De los príncipes, de los duques de Sussex, que por cierto, creo que era una niña muy bonita. No, era un niño, creo que era un niño. Bueno, sí, era muy bonito, el jovencito. Y efectivamente era blanco, ¿no? Pero igual hubiera sido moreno, igual hubiera sido negro. Mientras la criaturita nazca sana, sin problemas, eso es lo importante. ¿Sí? Entonces ya ven como un diálogo sí es importante, al menos en mi caso me cambió totalmente la perspectiva de esta mujer a la cual yo también creí que era una villana de tiempo completo, ¿no? Sí, o sea, era, casi que era amiga de Cruella de Vil o no sé quién, ¿no? Y resulta que no, pues es una mujer normal, con muy buenos sentimientos, que la agarró ahí una situación en la que seguramente ella ya no pudo hacer nada. ¿Sí? Hay que recordar que ella fue la tercera en discordia de ese triángulo entre la princesa Diana, el príncipe Carlos y ella. Pero pues esa era una relación ya vieja y los otros lo sabían. En realidad la Casa Real fue la que debió haber tomado las debidas advertencias y no permitir lo que sucedió después. En realidad engañaron a Diana. Esa es la verdad. Ahí las víctimas fueron Diana y ya un poco menos la duquesa Camila. Bueno, como ven, el diálogo también nos da la perspectiva de un personaje, de cómo es un personaje. También, si somos muy flojos para hacer descripciones, un personaje dentro del cuento que vamos a escribir o dentro de la novela que vamos a escribir puede hacer las descripciones, puede estar platicando con el otro personaje y decir, ay, adoro esta vista donde ese bosque se pierde hasta el infinito y casi estoy seguro que ahí al final hay un lago. Y es el personaje el que está hablando y haciendo esa descripción geográfica, y no eres tú como escritor si es que no sabes cómo insertar esa descripción geográfica. Entonces, como ven, el diálogo no es nada más, hola, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. ¿Fuiste ayer al mercado? Sí, ayer fui al mercado. ¿Qué compraste? Compré unos tomates. ¡Ay, qué rico! ¿Y qué hiciste con los tomates? Hice unas entomatadas. No, ese es un diálogo anodino, bobo, que espero que nunca lo vayan a hacer en sus textos, sino que el texto sirve para otras cosas, como ya se dieron cuenta. Bueno, espero que me hayan entendido esta manera en la que puede uno enriquecer el texto. Ya estamos metiendo muchas cosas para enriquecer nuestros textos. Ya no hay excusa para seguir escribiendo esos textos lineales que estamos haciendo como si fuéramos niñitos de sexto de primaria. ¿Mm? Espero que les haya gustado este programa con las sugerencias que les estoy haciendo. Y antes de irme, por favor, apunten por ahí en un cuadernito. Les voy a dar un tutorial que no tiene desperdicio, porque este tutorial que les voy a dar está hecho por una escritora, creo que es española ella, es sobre cómo poner la puntuación en los diálogos. Y ella nos presenta cuatro sugerencias y nos dice cuál es su favorita.
que por cierto es mi favorita y que creo que es la mejor. ¿Sí? Hay una que le llama la americana, otra que es la que yo pienso que todos debemos usar, que es la que usamos con el guión largo. Viene otra donde se quitan los guiones y todo, y dentro del texto dijo fulana, le contestó mengano, etcétera, etcétera. Son 4 posibilidades. Es un tutorial de unos 20 minutos. Al igual que yo, la escritora recibe la visita en el caso de ella, de su perro, pues yo recibí la visita de mi gato, y como ven, los sindicatos de las mascotas están muy fuertes y tienen que aparecer en todos nuestros programas. Apunten por favor el tutorial que quiero, está en YouTube, se llama ¿Cómo redactar diálogos? ¿Cómo redactar diálogos? De todos modos se los va a mandar en la tarea. ¿Cómo redactar diálogos? Y la escritora se llama Lorena Amkie. Lorena Amkie. A-M-K-I-E. Lorena Amkie. Ella tiene muchos tutoriales, ya la pueden seguir luego. Es muy amena, se ve que sabe de lo que habla. Y véanlo, dura aproximadamente 20 minutos. Y les quita muchas dudas de cómo usar estos estilos, o usaré esta puntuación, usaré esta otra puntuación, mezclaré. No, ella lo dice claramente, jamás hay que mezclar estilos. Bueno, por el día de hoy me despido y espero que les haya sido de alguna utilidad este programa. Hasta luego.